de vista de la apuesta. O se apostaba por conservar el paradigma antiguo, es decir, los derechos humanos no tienen el papel que dicen que tiene, prácticamente la segunda sala, ahí están, no. De hecho tienen tesis la segunda sala que dicen que los derechos humanos de cuño internacional son complementarios y solamente son sucedáneos, secundarios con respecto a la Constitución. Hay tesis que dice de la segunda sala que si el derecho humano de que se trata está contemplado en la Constitución, uno no tiene por qué andar viendo el derecho internacional. Como pueden ver, esta tesis es totalmente positivista y que rechaza el nuevo paradigma. En cambio, la primera sala dice, o casi toda, que no, que los derechos humanos son los mismos sin importar la fuente de la que provengan, constitucional o de tratado internacional. Esos son los dos modelos. Cuando se quiso apostar por uno o por otro, se apostó por no perderlo todo. Ambos bandos, perdonen que utilice la palabra bandos, pero digamos, ambas posturas, ambas posiciones, apostaron no a ganar, sino a no perder. Los del nuevo paradigma, voy a llamarles así, apostaron a no perderlo todo. Y los del viejo paradigma también apostaron a no perderlo todo. La conclusión, el resultado fue esta resolución mixta, en la que la Constitución sigue siendo la máxima norma en términos de restricción de derechos, lo cual son inclusive extraño, pero los derechos son iguales en todo el resto, iguales de cuño internacional o constitucional. Ese es el estado de cosas actual. Ahora bien, como saben, esta reforma obedece a este caso famoso, el caso Radilla, en el que condenaron al Estado mexicano a ciertas reparaciones y a ciertas consecuencias muy relevantes los señores de Costa Rica, la Corte de San José. Este caso detonó cambios importantes en el sistema jurídico mexicano, primero a nivel interno, a nivel de la Suprema Corte, y después a nivel constitucional. Digamos, nadie puede negar que si bien no fue la consecuencia automática y única, digamos, de la condena a México, sí influyó fuertemente en la modelación del nuevo artículo primero. Tuvo una gran influencia esta condena. Pero desde mi punto de vista no se supo administrar adecuadamente la condena. Y lo que pasó, lo vuelvo a decir, fue una falta de planeación. Nos aborazamos con la condena. Nos fuimos de bruces, corrimos antes que empezar a caminar. El caso Rosendo Radilla, para los que no lo conozcan, es un asunto resuelto el 23 de noviembre de 2009, en el que se condenó al Estado mexicano por una desaparición forzada ocurrida en los años 70 en la Guerra Sucia, en la llamada Guerra Sucia, en la época del presidente Echeverría, que fue un litigio de varios años que la familia de este señor que hacía corridos de protesta fue detenido en una carretera en Guerrero y fue desaparecido y hasta la fecha nadie lo ha vuelto a ver. Su hija y sus familiares empezaron un largo recorrido litigioso que terminó en Costa Rica, que terminó con una condena a México, con toda esta idea del fuero militar, de no crear tribunales especiales para los militares, sino que todos los delitos y todas las cuestiones relacionadas con el ejército fueran resueltas en una sede civil. Bueno, pues todo esto provocó, o esta condena a México provocó diversas reacciones de los ámbitos del poder en este país. Si uno revisa la sentencia, si uno revisa los efectos de la sentencia, las condenas concretas se reducen a prácticamente recomendaciones de diseño y de pensamiento, de cambio de paradigma, pero que son eso. Entiendo que tiene fuerza vinculante, entiendo también
que es una corte, no es una comisión, que condena al Estado mexicano. Pero la pregunta es, ¿cómo se puede dar por cumplida la condena a México por parte del Estado mexicano? La primera pregunta es, ¿quién es el Estado mexicano? El ministro Aguirre Anguiano, lo recuerdo muy bien, decía en las discusiones del varios 912, hay una errata ahí, es 912, decía el ministro Aguirre, ¿dónde dice la condena de Costa Rica que la Suprema Corte deba, o sea, la Suprema Corte deba adoptar un sistema interpretativo X o Y? ¿Dónde dice que nos obligaron al control difuso? No dice. Revísenla y verán. Y el 912 resolvió, entre muchas otras cosas, que es obligación hacer un control difuso, que por cierto ya estaba en el 133. El ministro Aguirre decía, ¿por qué nosotros, los ministros de la Corte, tenemos que dar la cara por el Estado mexicano? La Suprema Corte, decía el ministro, no es el Estado mexicano. ¿Me explico? En fin, para no hacer demasiado detallado, digamos, el análisis, lo que sí podemos decir es que la Suprema Corte reaccionó mediante este famoso expediente Varios, que no es jurisdiccional, o sea, que no resuelve ningún conflicto, que es un cumplimiento de una sentencia, y que aquí se diseña el modelo de interpretación constitucional. Es decir, aquí en este expediente se le acaba de dar cuerpo al paradigma, al nuevo paradigma. ¿Me explico? Cuando se le acaba de dar cuerpo al paradigma, resulta que por las fechas, fíjense, este 14 de julio, la reforma fue 10 de junio, al mes, muy oportunamente, al mes de la reforma, surge el 912. Entonces, por eso es tan impactante, porque en menos de 2 meses había un estado de cosas, yo sigo insistiendo que no, que es nada más una cuestión de positivización y de cuestiones de lenguaje, pero lo cierto es que en menos de 2 meses teníamos un contenido constitucional y digamos, un modelo interpretativo constitucional de un modo, y en 2 meses cambió radicalmente y prácticamente se opuso al primero. Por eso es que llama la atención y despierta discusión y polémica este famoso cambio de paradigma. ¿Me explico? Porque en menos de 2 meses se movieron los cimientos de todo un sistema de pensamiento, de todo un sistema de fuentes del derecho y sobre todo de modelos de interpretación. Alguien diría de derecho constitucional. No voy a detallar los hechos del caso Radilla. Vamos a quedarnos ahora en el nuevo paradigma. ¿Hay alguien, un funcionario de aquí de la sala, de la Casa de la Cultura, para que vamos de tiempo, perdón? Si me hacen favor alguien de sacarme una tarjeta amarilla cuando ya se acerque el tiempo, porque... perfecto. Sobre las 8 vamos a terminar para